Se tiene que saber que, a pesar de la vecindad entre los Estados Unidos y México, su historia de los encuentros presidenciales entre ambos países inició hasta 1999. Esto exceptuando la carta de felicitación que el presidente Abraham Lincoln mandara al presidente Benito Juárez después de la batalla del 5 de mayo, con el fin de felicitarlo por la victoria del ejército mexicano sobre el francés. En el mes de junio de 1909, el presidente William Howard Taft había escrito al presidente Porfirio Díaz que estaba planeando un viaje por el suroeste y en esta carta le sugiere que tengan un encuentro en la ciudad de El Paso, Texas, o en cualquier otro lugar que sea conveniente en la frontera. El mandatario quería un encuentro deseando ver una expresión del gobierno de don Porfirio por su continuo apoyo a las inversiones norteamericanas en México. Díaz aceptó esta invitación para reunirse con él, ya que tenía el convencimiento de que su presencia en el área de El Paso y Ciudad Juárez restauraría su poder y le recordaría a los chihuahuenses que a pesar de su edad todavía tenía un firme control en el gobierno, esto debido a una oposición hacia él que había en ese estado. No solo esto, sino que también quería mostrar con esta reunión el apoyo estadounidense para su séptima reelección como presidente. Existe un mito que afirma que Taft había acordado apoyar a Díaz con el fin de proteger el capital americano que se tenía invertido en México. El encuentro entre ambos mandatarios se había fijado para el 16 de octubre de 1909. Un dato curioso que hay que señalar es que esta sería la primera vez que un presidente de Estados Unidos cruza la frontera con México, pero es el segundo viaje que un presidente estadounidense hace fuera de su país a manera de viaje internacional, mientras ejerce el cargo. El primero de estos presidentes fue Theodore Roosevelt, el antecesor de Taft, quien viajó a Panamá mientras era presidente. El encuentro tenía un doble simbolismo. El primero era que por primera vez se encontraban oficialmente presidentes de uno y otro país. El segundo, el de reconocer que los resentimientos mexicanos por la guerra de 1848 habían terminado. El encuentro tenía un doble simbolismo. El primero era que por primera vez se encontraban oficialmente presidentes de uno y otro país. El segundo, el de reconocer que los resentimientos mexicanos por la guerra de 1848 habían terminado. La entrevista debería sin duda dejar atrás las viejas distancias y rencillas para dar la apariencia de una nueva época en las relaciones entre los dos países. Durante los meses anteriores al encuentro, los encargados de la recepción de Ciudad Juárez trabajaron febrilmente en remozar las calles, pintar rótulos de bienvenida, instalar columnas y arcos triunfales. La decoración fue de corte francés, con excepción de las águilas y banderas mexicanas que fueron colocadas en las columnas. Además se requirió de los pueblos vecinos de la ciudad mexicana para el clásico contingente popular que animaría los actos públicos. La reunión se había planificado con el mayor detalle por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministro de Relaciones Exteriores de México. Pasando por el protocolo, ambos gobiernos hicieron los arreglos más organizados para mantener en protección y seguridad a los presidentes, tanto a nivel nacional como local. Estos medios de seguridad eran tomados debido a que la zona sur del Paso, conocida como el Chamizal, estaba en disputa. Dicha zona se había declarado territorio neutral, por lo cual no se mostraron las banderas de ninguno de los dos países mientras se llevó a cabo la reunión. La elección Chihuahua y El Paso como sede de la entrevista se debió sin duda a que era el punto fronterizo de mayor movimiento comercial y migratorio, pues para entonces estaba envidiablemente comunicado tanto al interior de México como al de Estados Unidos. Debido a que la reunión fue el centro de atención del territorio, se dieron lugar a varias amenazas de asesinato, por lo que el territorio contó con la vigilancia de los Rangers de Texas, 4.000 soldados entre estadounidenses y mexicanos, agentes del servicio secreto, agentes del BOI, hoy en día el FBI, y alguaciles estadounidenses, todos ellos llamados a garantizar la seguridad. Hubo un destacamento de 250 miembros de seguridad privada adicional dirigidos por el explorador Frederick Russell Burman, quien había sido contratado por John Hayes Hammond, amigo cercano del presidente Taft y ex candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos en 1908. Un dato curioso es que tanto Russell como Hammond eran socios de negocios mineros en México. Desde la Ciudad de México se hizo traer a uno de los detectives más famosos, Antonio Villavicencio, quien había participado en la investigación sobre el intento de asesinato de Porfirio Díaz a manos de Arnulfo Arroyo en 1898, y recientemente había colaborado con el gobernador de Chihuahua, Enrique S. Krill, en la investigación sobre un robo al banco minero. El temor se debía particularmente a que desde finales de 1906 los miembros del Partido Liberal Mexicano habían intentado atacar Ciudad Juárez, pero gracias a la estrecha colaboración entre los servicios secretos mexicanos y estadounidenses,
Los diversos planes fueron descubiertos y los liberales apresados. Entre las armas se encontraron sobre todo bombas y cartuchos de dinamita muy similares a los usados en los atentados anarquistas en Europa. En esta ocasión también los partidarios del floresmagonismo estaban listos para una acción, sobre todo con fines propagandísticos. En este caso era Plácido G. Guerrero quien se encargaría de realizarlo. Al parecer Guerrero estaba dispuesto a intentar un ataque contra Díaz. El club antireeleccionista Benito Juárez, inaugurado 3 meses antes, decidió, a petición de su comité central que se encontraba en Ciudad de México, no hacer ninguna actividad, pues Díaz llegaba como presidente, no como candidato. Así que les pidieron guardar cualquier protesta para otra ocasión. Su principal líder, Francisco Ignacio Madero, cuyo libro La sucesión presidencial circulaba en la región desde marzo de ese año, se encontraba enfermo y los dirigentes del partido, encabezados por Emilio Vázquez Gómez, no atinaban a resolver los problemas urgentes y la estrategia a seguir. Por su parte, los partidarios del general Bernardo Reyes, quienes el 21 de junio habían anunciado el inicio de sus trabajos políticos con el nombre de Club Liberal y Democrático Melchor Ocampo, al mes siguiente publicaron que daban por terminadas sus acciones, ya que había desaparecido el propósito original de su existencia. Es decir, Reyes había renunciado a su candidatura, o mejor dicho, a cualquier candidatura. En el transcurso de la entrevista, Burman recibió la notificación de un miembro del servicio privado de los Rangers de Texas, de apellido Moore, quien describió a un hombre con una pistola oculta al pie del edificio de la Cámara de Comercio a lo largo de la ruta de la procesión. Burman y Moore capturaron y desarmaron al hombre a unos solos pies cerca de los presidentes Díaz y Taft. Un día antes de la reunión, el 15 de octubre, Porfirio Díaz había llegado a Ciudad Juárez, después de una fastuosa recepción en la capital de Chihuahua, donde fue recibido por las autoridades estatales y locales. A las 2 de la tarde se bajó del ferrocarril central. Se dirigió al edificio de la aduana, desde donde presenció un desfile en el que participaron una descubierta de rurales escolares, empleados públicos, comerciantes y obreros, así como las logias masónicas de la ciudad y los de El Paso, que se calcularon en una contingente de 545 personas de un total de 2000. Fue recibido en la esquina de las calles Sierra y Santa Fe por una comitiva encabezada por el secretario de Guerra M. Dickinson, quien dirigió el acto donde se dispararon 21 cañonazos. Visitó el edificio donde estuvo la casa que habitó Benito Juárez y que en ese momento estaba convertida en la oficina de correos. A las 5 acudió a poner la primera piedra del monumento al benemérito. Este fue un evento solemne, del que él mismo participó en la suscripción popular con 10,000 pesos. El principal orador fue el ingeniero Rómulo Escobar Sherman. El ejército mexicano había sido vestido de gala con un estilo europeo, con uniformes en color azul y rojo con penachos estilo Napoleón en los sombreros. La caballería estaba vestido a semejanza de una guardia prusiana, importación que había hecho el general Bernardo Reyes cuando fue secretario de guerra. En cambio, la de Taft vestía sencillamente el uniforme militar de campaña. Al día siguiente, el 16 de octubre, desde las 8 de la mañana, el presidente Díaz recibió diferentes comisiones en el edificio de la aduana, mientras que William Howard Taft llegaba a El Paso también por ferrocarril a las 9:30 de la mañana del día de la entrevista. Después de asistir a un desayuno en su honor en el Hotel San Regis, fue conducido a la Cámara de Comercio de Construcción. Estando aquí, el comité del Paso tomó la oportunidad de presentarle al presidente Taft el caso de El Paso, en relación con el proyecto de la presa de Elefante, en el estado de Nuevo México, que había estado inactivo durante años. Obtuvieron del presidente un compromiso, él daría atención al asunto con su propia esperanza en el proyecto. A las 11 de la mañana, el presidente Díaz cruzó el puente internacional de la avenida Juárez para reunirse con el presidente Taft en la Cámara de Comercio de El Paso. La caballería mexicana lo escoltó hasta el puente internacional, después fue acompañado por las tropas norteamericanas hasta el edificio de la Cámara de Comercio. La banda presidencial tocaba el himno nacional mexicano mientras Díaz cruzaba. El presidente Taft designó representante suyo al embajador Curtis Gould, quien, como todos los demás ilustres huéspedes, sumó su elogio a la portentosa obra del señor presidente, el señor D.J. Foster, de su comitiva y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. Dijo que Díaz era la figura más prominente del mundo en la época contemporánea, según se publicó en El Imparcial un mes antes, el día 4 de septiembre. Se menciona que al verlo llegar, Taft lo saludó con estas palabras: "Usted es el primer jefe del ejecutivo de una nación que cruza nuestras fronteras. En este acto está usted dando no solamente al pueblo de su país y al nuestro, sino a los pueblos del mundo la gran manifestación de las cordiales relaciones existentes entre las dos vecinas repúblicas hermanas, y de vuestro sincero y gran deseo de hacerlas eternas.
Después de esta presentación formal, ambos mandatarios fueron conducidos a la calle de San Francisco, donde se encontraba la Cámara de Comercio, donde se le da la primera parte de su reunión, en la que hubo 60 asistentes y las felicitaciones de rigor y los discursos que meditaba el caso. En su momento, los dos presidentes se retiraron alrededor de 15 minutos para una charla privada en la que el entonces gobernador de Chihuahua, Enrique Clay Krill, la hizo de traductor. Fue algo que no estaba previsto. Krill había sido embajador de México en Washington desde diciembre de 1906, en pleno auge de los ataques magonistas a poblaciones fronterizas. Hasta septiembre de 1908, cuando se reintegró a la gobernatura, tenía fama de poseer un dominio elegante del idioma de su padre, de origen estadounidense, y por su estancia en Washington conocía a Taft, con quien lo unía desde entonces una relación amistosa. Después de estos minutos que duró la entrevista, ambos presidentes tuvieron una pequeña comida y un brindis con copas de cristal estilo bohemia. Se despiden y en la tarde se vuelven a encontrar, pero esta vez en Ciudad Juárez, Chihuahua. Según los informes oficiales de la reunión, se señaló que no se discutió nada que fuera de importancia política o diplomática. Solo se especula que Díaz hizo referencia a la política de Taft hacia Cuba y Puerto Rico, la que calificó de excelente, lo que fue una alusión ambigua por los problemas recientes en esta zona y sobre todo porque había sido evidente el rechazo de los mexicanos frente a la política intervencionista de los Estados Unidos en el Caribe y Centroamérica. Alrededor de las 12 de la tarde, Porfirio Díaz junto a su Estado Mayor y una comitiva esperaban al mandatario estadounidense a las puertas de la aduana. El presidente Taft llegó a la aduana una hora después. Al momento de su llegada, Porfirio Díaz lo saludó con estas palabras: "Me considero muy feliz de poder saludarlo en territorio mexicano. Creo que el personal conocimiento de que usted ha hecho y las amistosas relaciones que ya existen entre los Estados Unidos y México constituirán una garantía para la continuidad de esas relaciones. Espero serán firmes y cordiales y hago votos porque sean coronadas por la más completa prosperidad". Con lo que Taft responde a la siguiente forma, agradeciendo su recepción: "Hasta donde alcanza mi memoria, ningún presidente estadounidense había pisado tierras mexicanas", señalando después: "Yo le recibí a usted como a un verdadero republicano y usted me recibe como a un emperador". Podemos sentir que esta expresión es muy ambivalente, ya que no podemos identificar si lo está elogiando o lo está reprochando. Después de la entrevista, ambos mandatarios salen al exterior, por la parte delantera del edificio. Bajan por el dosel de escarlata y es aquí donde posaron para la primera fotografía que se les tomó. En esta fotografía se dramatiza el contraste entre la apariencia de ambos presidentes. Taft de una apariencia normal y Díaz de un porte militar con el pecho lleno de medallas. El presidente Díaz le ofreció una cena al mandatario en el salón principal de la aduana. Esta cena contó con la participación de la orquesta típica de la Ciudad de México. El servicio de mesa era francés, traído del castillo de Chapultepec. Los cubiertos y vajillas de este servicio de mesa eran los mismos que utilizaron los emperadores Maximiliano y Carlota. Se había hecho traer desde la Ciudad de México al chef Sylvain Dumont, quien había estado al servicio del rey Alfonso de España, para que sirviera un menú estrictamente francés. La remodelación de este salón tuvo un costo de 50,000 pesos. El mismo edificio había sido transformado en una reproducción de uno de los salones de Versalles. La decoración del salón de la aduana constaba de ropajes rojos, pinturas de George Washington y de Miguel Hidalgo y Costilla, 3 floreros con flores traídos desde Guadalajara, unas vidrieras del castillo de Chapultepec valoradas en 200,000 pesos y por último la ropa de cama traída desde el Palacio Presidencial. En esta cena también conversaron los presidentes en los dos idiomas. La ciudad de El Paso había mandado como regalo las 2 copas de oro con las que ambos presidentes brindaron. Este banquete empequeñeció todos los demás eventos de este momento histórico. Cuando el banquete terminó, a las 9 de la noche, se tomó la segunda fotografía de esta entrevista. El presidente Taft regresó a su país, en la ciudad del Paso, subió al tren que lo llevó a San Antonio, Texas, y el presidente Díaz tomaría el tren para regresar a la Ciudad de México. De lo que hablaron en privado o acordaron a la fecha no se sabe nada, y tampoco existen registros. Se cree que William Howard Taft trató con Porfirio Díaz un asunto prioritario para la estabilidad geopolítica estadounidense, que pidió permiso para que la armada de su país se estacionara en Bahía Magdalena, con la intención de intervenir en cualquier emergencia que se presentara en las naciones sudamericanas. Se especula que el presidente Theodore Roosevelt le hiciera la misma petición a Díaz. Don Porfirio mencionó una concesión en dicha bahía, la cual terminaría al mismo tiempo que su periodo presidencial. Estaba en negociaciones de un tratado amistoso con Japón que incluía el arriendo de Bahía Magdalena en Baja California.
así como también se piensa que Taft pretendía que Díaz tuviera preferencia en las inversiones norteamericanas en lugar de las europeas y asiáticas. Además se trató el tema del fallo favorable para México que un juez canadiense había otorgado debido al litigio del chamizal, sostenido con los Estados Unidos desde 1866. También se manifiesta un posible desacuerdo de Taft hacia Díaz por la protección que México sostuvo hacia el gobierno del presidente nicaragüense José Santos Zelaya, ya que esta actitud había sido interpretada como una ofensiva para los Estados Unidos, ya que fueron los mismos norteamericanos en tiempos de Roosevelt que se encargaron de derrocar al presidente Zelaya en Nicaragua. En palabras de Rafael Ramos Pedrusa, se afirmó que en la mencionada entrevista el general Díaz contestó decorosamente al reproche hecho por el presidente Taft acerca de la amistad que México cultivaba con el Japón y del apoyo del gobierno porfirista al presidente de Nicaragua José Santos Zelaya, y que este antecedente explicaba el disimulado favor que el gobierno yanqui impartió a la revolución maderista y a la mala voluntad que desde entonces mostró contra don Porfirio. Taft le reclamó a Díaz muchos temas inaceptables. Díaz apeló al respecto a la soberanía de las naciones. Aunque la entrevista entre ambos estadistas fue breve y en apariencia todo un éxito, en verdad Taft tuvo que disimular su disgusto con Díaz. Es mencionado por parte de la historiografía estadounidense que esta entrevista había sido un fracaso. Taft en una carta a su esposa después del encuentro le comentó: existe un fundado temor que yo comparto, que cuando muera Díaz estallará una revolución durante la selección de su sucesor. Como americanos que tenemos casi 2 billones de dólares invertidos en este país, deberemos intervenir de manera inevitable en caso de una revolución o guerra fratricida. Y eso representará un problema de enorme complejidad. Él piensa, y yo creo que, con razón, que el apoyo por parte de los Estados Unidos tenderá a desalentar a los revolucionarios que quieren un cambio de gobierno. Pero, ¿qué se dijo de este evento? La prensa local describió esta reunión entre ambos mandatarios como el más accidentado evento diplomático en la historia de las dos naciones. En El Paso, un historiador mencionó que esta reunión era un verdadero desfile del esplendor militar, brillo social, la formalidad cortés, protocolo oficial y el fervor patriótico. Por lo que podemos decir que el encuentro entre ambos mandatarios, más que haber sido una entrevista, fue un pliego petitorio en beneficio de los Estados Unidos y su diplomacia del dólar, implementada por el mismo presidente Taft. 19 meses después de la entrevista, el general Díaz fue derrocado al momento de que Ciudad Juárez fue tomada por los soldados revolucionarios. El fracaso de dicha entrevista, como lo menciona la historiografía estadounidense, fue decidido por el presidente Taft al momento que decidió desconocer al gobierno de Díaz y apoyar la revolución acaudillada por Francisco I. Madero. Luis G. Zorrilla menciona en su historia de las relaciones entre México y Estados Unidos que en los Estados Unidos se dijo que el presidente Taft deseaba eliminar al presidente Díaz por recomendaciones o insistencia de su hermano Henry W. Taft, si es que el mismo presidente no se hallaba interesado directamente en ello, así que como el secretario de Estado Knox y el procurador general señor George W. Wickersham, sino al propio embajador Wilson en México, que se sentían un tanto intranquilos con la actitud de Díaz en sus últimos años, y de ahí la inacción gubernamental que contrasta con la colaboración anterior contra actividades menos dañinas y sin vías de hecho de los Flores Magón. Y más adelante el mismo autor agregaría: el 12 de junio el presidente de los Estados Unidos, Taft, quien había estrechado la diestra de Díaz en la histórica entrevista en aquella misma ciudad, un año y medio atrás autorizó que se permitiera el paso libremente de mercancías y especialmente armas y municiones de guerra a través de la aduana del Paso a la vecina Ciudad Juárez. Desde el 6 de mayo el presidente Díaz había lanzado un manifiesto diciendo que renunciaría a su puesto en cuanto se restableciera la paz. Como prueba de esto fue que meses más tarde había rotado el tratado de extradición firmado con México al permitir la entrada de Francisco I. Madero a territorio estadounidense. Una vez que Madero llegó a San Antonio, Texas, fecha y expide el Plan de San Luis, donde desconoce el gobierno del presidente Díaz y convoca a un levantamiento armado en contra de él, para el día 20 de noviembre de 1910 a las 5 de la tarde. Al estallar la revolución, el señor Joaquín Casasus, enviado por el presidente Díaz para gestionar una cooperación decidida norteamericana encaminada a suprimir las actividades de los rebeldes, solo tuvo una carta del presidente Taft dirigida al gobernador de Texas, y este se concretó a publicar una excitativa a sus paisanos para que no se alistaran en las fuerzas de los insurrectos ni organizaran incursiones filibusteras. Cuando se supo en la Ciudad de México de la firma del convenio de Ciudad Juárez, el pueblo se reunió en la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia inmediata del viejo caudillo.
quien contestó con disparos de ametralladora que en un momento dejaron tendidos a más de 200 muertos, epilogando así su gobierno, pues se vio obligado a renunciar el 26 de mayo, saliendo del país poco después, escoltado hasta Veracruz por el general Victoriano Huerta con rumbo a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915. El 16 de octubre del 2009 se conmemoró el centenario de la entrevista Díaz-Taft. Ese día el gobierno de los Estados Unidos, a través de su consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua, emitió una declaratoria en donde reafirmó el compromiso y la amistad que tienen los Estados Unidos de América con México. En este mensaje los Estados Unidos mencionaron en cuanto a su relación con México es una de las más cercanas del mundo. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos recordaron que en esa fecha la prensa local describió el encuentro entre los mandatarios como un hecho que marcaba un hito en la historia de las dos grandes naciones. Un siglo después, hoy al igual que en 1909, los Estados Unidos y México disfrutan de una importante y amplia relación bilateral, una de las más cercanas en el mundo. Compartimos, valoramos y aspiraciones comunes de libertad, prosperidad, seguridad de nuestros ciudadanos y protección de nuestros ricos recursos naturales. Al caer el gobierno del presidente Díaz, se planteó la posibilidad de salir de México por Estados Unidos con rumbo a Francia, descartándose la posibilidad por lo mal que quedó el gobierno de don Porfirio ante los ojos del presidente Taft y el temor de ser arrestado bajo algún cargo o asesinado. En 1913 los mexicanos volvieron a oír el nombre de William Howard Taft involucrado en los sucesos que llevaron al asesinato del presidente Madero. En conclusión, en forma resumida, con esta entrevista los mandatarios de ambos países buscaron mostrar que entre ambos países había una perfecta relación, aunque en el transcurso que la información fue consultada se fue desprendiendo que no todo es como lo pintan, ya que si hubieron ciertos descontentos del presidente Taft hacia el presidente Díaz, como se pudo ver en la forma en que el mandatario estadounidense veía la relación de México con Nicaragua, o también podía tomarse como ejemplo el hecho de que México prefería la inversión europea a la estadounidense. Al observar de cerca los pormenores de la entrevista resalta el hecho de que, a pesar de la propaganda de la prensa de los dos países, el encuentro estaba rodeado de tirantes por parte de los principales actores. De acuerdo con uno de los personajes cercanos al presidente mexicano, Alfonso Castello, la entrevista en la Cámara de Comercio fue tensa. Los dos, recordaba el testigo, a partir de ese momento se despreciaban profundamente. Otros incluso hablan de que hubo insinuaciones de Taft acerca de que Díaz debería dejar la presidencia, en vista de su avanzada edad, lo que ofendió profundamente al presidente mexicano. Pero oficialmente, nunca se supo de qué platicaban los presidentes. Ni ellos ni Krill quisieron revelarlo. Sin embargo, y como ya lo mencioné, hubo ciertas especulaciones sobre los posibles temas que trataron ambos mandatarios.